somos Lora y Lore y tenemos como invitada a nuestra amiga Suseliche. Y ya, hermana, ya. Esperamos que todos estén muy bien. Estoy segura que el videito de hoy nos va a gustar mucho. Es un videito al cual Susel va a reaccionar por primera vez. Nosotros hemos reaccionado a este tipo de video anteriormente, pero siempre hemos dicho que cada persona tiene su propia opinión. Hoy estaremos reaccionando a mi experiencia en una renta mexicana como cubana. Yo digo que la renta es algo muy importante en México, principalmente porque dicen que es muy difícil comprar casa, que hasta los propios mexicanos viven rentados. Yo diría que es muy común que aquí en Cuba, ya que aquí en Cuba mucha gente también están rentadas, y si tienen una casa es por herencia o porque viven con sus familiares toda su vida. Sí, pero... O porque tienen el dinero y se lo compran. Ajá, pero yo digo que no es... Aquí la mayoría de las personas tienen su casa. Tienen su casa. Aquí son muy pocos los que se rentan. Y si se rentan pueden ser la mayoría que vienen de otro país y vienen y rentan un cuarto, una casita, o que pasan de un municipio a otro y se pasan unos días y rentan también. Seguramente. Cuando vamos a las playas. Yo lo digo porque cuando yo estaba en la época de modelaje, yo conocía a muchas personas que ella era mayor que yo, obviamente, 18 años, que se estaban ya independizando y casi todos vivían en una renta. Ah, bueno, también puede existir la opción de cuando ya tú estás empezando tu vida, que 18, 20 y pico, que quieres Independizarte. de tus papás, entonces existe esto de que tienen que rentar porque... Si no, El problema es que tienes 18 años, todavía no trabajas como tal como para tener bastante dinero y comprarte una casa. Entonces bien empiezas rentando y vas reuniéndote a comprar. Aquí en Cuba es más fácil comprarte una casa que en otros países. Sí. Aquí, mira, en otros países tú preguntas y prácticamente la mayoría están rentados. Son muy pocos, ¿sabes? Hay gente que tiene su casa propia, pero no es como aquí. Aquí prácticamente todo el mundo, ¿sabes? No es que... Pero mucha gente tiene su propia casa. Sí. Y también yo digo que depende de cómo trabajes y si quieres de verdad tener tu casa, tener tus ahorros para poder comprártela. Ya cuando tengas el dinero en mano ya es muy fácil comprártela, Sí, solo pero buscarla. Es una opción esa de que cuando un joven ya cumpliendo los 18 quiere independizarse, es normal que al principio esté rentado. Después puede ahorrar y comprarse su propia casa. Exacto. O personas que como tal siempre han vivido con su padre, se consiguen una pareja y quieren independizarse, también es normal que sea más difícil ya que no tienen ningún ahorro, ¿ves? Y con todo y eso es raro porque casi siempre o los mismos padres tienen alguna casa vacía y dicen, mira, toma, puedes ir allí a vivir. O simplemente se construyen algo ahí arriba de la misma casa o atrás. Mira, cuando mi mamá se casó por primera vez, fue así. Mi abuela tenía la placa libre y empezaron a construir para mi mamá. Bueno, Para que mi mamá pudiera vivir ahí. les explicamos más o menos cómo aquí es raro encontrar así como rentas, pero en México hemos escuchado que es totalmente diferente, que es más posible que hasta los propios mexicanos vivan rentados a que tengan su propia casa. Y si tienen su propia casa, yo creo que en los tipos mexicanos es por herencia. Ajá. ¿Sabes? No porque se lo compren ellos mismos. Puede ser que sea por herencia. A menos que sea alguien súper así, súper que Súper quiero adinerado. tener lo mío, mis cosas, no quiero ninguna propiedad de otras personas. Pero igual para ahorrar, las casas en México yo siento que son muy caras. Sí, pero yo creo que sí se puede siempre y cuando sea una meta. Ajá, y ahorren bien. Exacto. No sé en México, pero en muchas partes del mundo hay mucha gente que vive en su vida entera rentado, pero tienen casas. Lo que hacen es que en las casas que tienen, Las rentan. Las rentan. Y viven Para ellos ganar más. rentados en otra parte, Eso es un buen negocio. Pero bueno, no vamos a seguir, ¿cómo se dice? Desviándonos del tema. Vamos a ver cómo es la experiencia de esta cubana rentando en México. Hemos oído varios casos, pero es la primera vez que Susel va a escuchar de este tema. Exacto. Así que ya vamos a ver. Si les interesa, acompáñenos hasta el final del video. Y si les gusta, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Y vamos. Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Lieti y soy una cubana que vive aquí en México. Desde ahora ya te voy invitando a que me vayas regalando un like y si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas, por favor. Sé que te van a gustar todos los videos que te traeré por aquí. En el día de hoy quiero hablarles de un tema que está como que muy presente en estos últimos meses en mi canal y es el tema de las rentas.
Uf, Dios mío, esto va a ser un tema potente que vamos a debatir, vamos a dar A opiniones, debatir. o sea, yo voy a darles mi opinión y ustedes en los comentarios me van a dejar la opinión de ustedes. Pero todo esto vamos a empezarlo desde el inicio, desde el momento 1 que yo llegué aquí a México. Así que comencemos. Me voy a poner cómoda aquí, voy a subir mis piececitos y me voy a acomodar porque la historia está larga y potente. Miren, vamos a comenzar. Les comento que ya yo llevo un tiempo, bastante tiempo acá en México. Y bueno, antes de yo salir de Cuba, yo estaba intentando ver todo tema de renta para yo llegar aquí y tener dónde estar, dónde dormir, dónde poder hacer mi vida, obviamente. Y yo hice una travesía, yo tuve que pasar por varios países, entonces yo estuve pues viendo por cada país que yo iba a pasar una renta para quedarme. Cuando yo llegué a Nicaragua, pues yo estuve rentada en un hotel porque sabía que ahí solo iba a estar 3 días. Entonces ahí estuve rentada en un hotel. Y cuando estuve llegando a Honduras, pues fue lo mismo. Las personas que me estaban ayudando con el traslado, pues me garantizaron eso, un lugar donde estar. Ahí en esos países estuve por varias rentas, varios lugares, pero bueno, siempre tuve un lugar donde quedarme. Algunos mejores que otros, pero bueno, siempre tuve dónde quedarme. El tema fue que yo en todo ese tiempo estuve buscando dónde quedarme cuando llegara a México, porque eso sí no me lo garantizaban las personas. Entonces, cuando yo llegué, hasta antes de llegar a México, pues yo tenía unas amistades que en Tapachula me iban a estar recibiendo y ahí yo podía estar todo el tiempo que yo quisiera porque ellos tenían una casa, la cual era una casa de renta. Ahí yo estuve rentada y todo súper bien, no había problemas. Ahí estuve alrededor de 15 días. Como les digo, yo podía haberme quedado más, pero mi mamá y yo tomamos la decisión de subir para acá, porque ahí no se encontraba como que mucho trabajo, estaba bastante peligrosa en ese tiempo la situación con respecto a nosotros los emigrantes, de que no podíamos ni salir ni a trabajar ni nada, ya que no teníamos un documento legal aquí. Entonces allí comenzamos nuestro proceso de Comar, pero nunca el proceso lo pudimos, o sea, intentamos comenzarlo, pero no llegamos a hacer nada, porque cada vez que íbamos a Comar, íbamos en la madrugada para poder entrar y nunca nos daba chance de entrar, porque muchas veces como que ocurrían cosas ahí ilícitas. Bueno, nada, que las personas, a los que estaban ahí, pues pagaban el turno y todo eso, entre ellos en la fila, y había tremendo desorden. Y pues nunca tuvimos la oportunidad de entrar y fue por eso que tomamos también la decisión de venirnos para acá, para lo que viene siendo el Estado de México, esta zona de acá. Estando en Tapachula, nosotros tratamos de ver, antes de venir para acá, una renta. Había muchas opciones, pero muchas demasiado caras y también muchas en las que teníamos que vivir con más personas. O sea, no encontrábamos una renta para nosotros solos. Ya les digo, éramos emigrantes, no teníamos un estatus legal aquí, en ese tiempo había muchos temas con la inmigración y muchas cuestiones. Entonces la única renta que pudimos conseguir fue en una casa, la cual en ese entonces íbamos solo a vivir mi mamá, un amigo y yo. Ese amigo fue una persona que hicimos por el camino, que igual estaba haciendo como el viaje con nosotros y le dijimos, mira, ¿te quieres ir a vivir con nosotros en esa casa si pagamos entre todos la renta y no hay tema con que nos salga muy cara? Entonces él dijo, ok, perfecto. Era un muchacho joven que tenía alrededor de mi misma edad, estaba solo haciendo su viaje, entonces nosotros lo intentamos igual ayudar. Y nada, comenzamos a vivir nosotros 3 en esa casa, que aquí comienza la historia, ¿no? Empezamos a vivir nosotros 3, pero luego las personas dueños de esas rentas decidieron como que llegaran más personas a esa casa. Y estuvimos viviendo alrededor de, déjame hacer el cálculo cuántas personas éramos. Éramos 10 personas. No, éramos 11 personas. 11 personas que vivíamos en esa casa. La casa era grande. Pues sí, y la casa solamente tenía 3 cuartos. En un cuarto dormíamos mi mamá y yo, en otro cuarto dormía el muchacho que les comenté y en el otro cuarto dormían todas las demás personas. Ahora, en esa casa no habían camas. Era una casa que recientemente se había habilitado para que vivieran personas como tal, así nosotros rentados. Porque anterior a eso, los dueños de esa casa se habían mudado para la Ciudad de México, entonces la casa había quedado deshabilitada y solo tenía algunos muebles y algunas cosas que esas personas decidieron no llevarse. Y pues eso es lo único que había en esa casa. Y ya les digo, dormíamos en el piso en colchones. Ahí en ese momento hacía demasiado frío. En esta zona de aquí era más o menos por este tiempo, estas mismas fechas, hacía demasiado frío.
para mí en ese entonces, porque mírenme, ahora estoy aquí y es la misma temperatura que en aquel momento y yo no siento ya frío. Pero en ese momento, para mí sí era bastante frío. Entonces, pues dormir en el piso con frío, casi sin sábanas, sin nada, sin condiciones, imagínense. Entonces ahí fue que decidimos, una vez que llegamos aquí, que nos asentamos ahí en la renta, decidimos salir a buscar trabajo, que ahí fue donde yo tuve mi primer trabajo y el trabajo de mi mamá, para poder poco a poco ir comprándonos algunas cosas, para poder comer y todo. Pero sí que... Bueno. Yo quiero dar un punto de vista, porque anteriormente estuvimos hablando en general sobre los mexicanos, pero ella está hablando sobre una renta de un emigrante, ¿sabes? De una cubana sin papeles. Yo creo que siendo mexicano, yo creo que sería más fácil. Pero hemos oído varios casos de cubanos que han tenido que compartir habitación, ya que es muy complicado por el tema de papeles. De papeleo, de que casi no hay renta, de que muchas veces para al menos un migrante que acaba de llegar, que acaba de empezar la vida en México, las rentas se hacen muy caras y es necesario compartir el precio, pues, el pago. Sí, y ¿cómo se llama? Existen diferentes situaciones, más o menos. Anteriormente estuvimos reaccionando a una cubana que emigró con su novio y estuvieron viviendo en una casa 15 personas. En esas 15 personas en esa casa solamente había un baño y un cuarto. Y el cuarto era de literas. De literas, ¿sabes? Al menos aquí tienen 3 cuartos. El problema, existen diferentes tipos de situaciones. Aquí el problema es que no tenían camas, dormían como en colchones, estaba como deshabilitada la casa. Wow, qué difícil. Qué difícil. Que yo supongo que el precio lo haya bajado, ¿no? Porque si antes era nada más de 3 personas y ahora que se hubieran aumentado 11 personas, el precio hubiera bajado, ¿no? Bueno, claro, yo supongo. Se dividen entre los 11. Entre los 11. Eso es más fácil para el inmigrante también, porque pensándolo positivamente, al llegar ellos no están sin trabajo, sin ¿sabes? Acaban de llegar y tener más personas con las que compartan la renta es como la única opción que tienen para poder rentar. Porque claro, ellos también preferirían su comodidad, pero si no tienen el dinero para rentar ellas solo, qué bueno que existe la posibilidad de que sean varias personas y se compartan la renta. Porque tú te imaginas si solamente pudieran, digamos, aquí específicamente es así. No sé, si es un cuarto es para 1 o 2 personas. Exacto. No te dicen 15 personas, ¿sabes? No, es obligatoriamente esas 2 personas. Y si no tienes el dinero no puedes rentar. Es más difícil, mucho más difícil. Pero Susel, con lo que no he contado así al principio, ¿cómo te parece la situación de ella? Difícil en el sentido de que tú imaginas vivir con 11 personas en un lugar que nada más hay 3 cuartos para 11 personas y que para cómo no haya cama. No, y además de que son como que no se conocen, no es lo mismo como... Sería súper incómodo. Fíjense que nosotros somos personas que, miren, nuestra familia un poquito loca, se podría decir, en el buen sentido. Aquí los loquitos lo decimos en buen sentido, no en mal sentido, porque ustedes no saben nuestro lenguaje. Que nosotros de momento a otro decimos, vamos a invitar a nuestra familia a quedarse. Y se convierte en una casa de 10 personas aquí adentro. 10, a veces puede ser hasta un poquito más. Pero es difícil convivir con esa cantidad de personas, aún siendo familias, personas cercanas, imagínense, con gente que tú no conoces. Que los vienes a conocer ahora cuando vienen a vivir contigo. Tú como que podría hacer esto, no podrías, te sentirías incómoda porque estarías en una renta que vas a pagar, que deberías sentirte cómoda porque la estás pagando. Ajá, pero yo creo que como tu casa, pero te sentirías como incómodo porque tú como que no estoy en privacidad. Yo creo que no tienen la comodidad, esos tipos de rentas no tienen la comodidad. En primera, no sé, en primera, cada uno debe tener sus cosas, seguro. Exacto. Y cuidarlo de ellos mismos, ¿sabes? Es que solamente el espacio tan reducido es difícil, ¿sabes? Y que viviría lleno de desconfianza, porque sí, podrás vivir en una casa con muchas personas, pero si no conoces a las personas es muy complicado, ya que sí, pueden ser buenas personas, pero a la vez pueden ser malas personas, y estarías el día entero preocupado de que no tengo que guardar esto, no vaya a hacer que pase algo, ¿no? Estarías preocupado. Con mucha desconfianza. Es que así es como... al menos aquí los cubanos sí somos como muy desconfiados. Sí. Yo digo que así es la manera correcta de vivir.
uno nunca se puede confiar tanto porque al final lo que vas a hacer es ir con los ojos tapados por toda la vida. Ajá. Yo digo, al menos yo soy así, no sé las Los demás cubanos sí somos muy somos desconfiados y confiados a la vez. personas. Exacto, Es extraño, pero sí. literal. Es así. Sí que comprarse una cama era bastante caro, no nos alcanzaba con lo que ganábamos. Yo al mes ganaba solamente 4.000 pesos y mi mamá ganaba menos que yo, porque mi mamá la tenían de ayudante en un local, que actualmente es el que sigue haciendo su trabajo, que ya ahora ella no es ayudante, ya ahora es como tal la que trabaja ahí. Pero bueno, el tema es que hacía frío, dormíamos en un colchón en el piso, el frío se sentía muchísimo más porque Sí. la casa tenía un poco, en ese entonces un poco de humedad. La cosa es que yo me terminé enfermando muchísimo. También tema de convivencias, no todas las personas tienen la misma higiene que uno, no todas las personas son organizadas igual que uno. En muchas ocasiones debatimos y dijimos, miren, debemos tener organización, nos turnamos los días que nos tocaba limpiar la casa cada quien. Bueno, intentamos mantener el orden en la casa, pero no se dio de la mejor manera. Una semana era todo bien, todo perfecto y luego todo hecho un desastre. Entonces mi mamá y yo decidimos intentar buscarnos otra renta. Ya les digo, en ese momento todo estaba bastante complicado con el tema de encontrar rentas. Y voy a hacer rapidito un paréntesis aquí. Para mí en ese entonces era un cambio bastante brusco, estaba atormentada, estaba estresada porque, ¿qué pasa? Que en Cuba normalmente las personas no se rentan, no rentan. Porque en Cuba la mayoría de las personas tienen su casa propia. Por muy buena que esté o por muy mala que esté o en las condiciones Es tu que esté, casa. es tu casa propia, tú siempre has vivido ahí desde que naciste y fue lo que me pasó a mí. Yo nací en Holguín, yo vivía ahí en mi Ay, casa. Holguín. Ay, Y no lo luego me sabía. mudé para La O Habana, yo creo que sí y lo en La Habana, sabíamos. pues, viví Sí, yo tenía ese todo lo demás hasta que presentimiento. vine para acá, para México. Entonces yo en mi niñez tuve ese cambio brusco de mudarme para otra ciudad, que eso me afectó muchísimo porque no quería separarme ni de mi familia ni de mis amistades. Pero bueno, me tocó y lo superé en ese momento. Entonces yo cuando regresaba a Holguín yo tenía mi casa y cuando iba a La Habana tenía mi casa también. Entonces como que en los dos nunca lugares tuve vivía. como que preocuparme Sí. por pagar renta ni nunca tuve que preocuparme por no tener dónde vivir. Pero aquí eso sí fue un problema para mí. Uy, sí, y bueno, sí. continuamos con el tema. Nos pusimos a buscar otras rentas para intentar estar un poco más cómodos. Estábamos buscando renta para vivir solas, mi mamá y yo, pero para nada que encontrábamos, nada, nada, nada. Entonces mi mamá en el trabajo que tenía hizo varias amistades con clientas y una clienta le dijo, mira, yo te voy a ayudar, voy a intentar buscarte alguna renta. Fuimos y miramos casas, pero nadie nos quería rentar porque no teníamos los papeles que se necesitaban para rentar. Luego de eso, la señora se acordó que la familia del marido de su hija tenían una casa donde vivían ellos y ellos rentaban cuartos a personas, como la casa quedaba cerca de un hospital, les rentaban cuartos a los familiares de las personas que estaban hospitalizadas. Entonces ella nos hizo el favor de hablar con ellos a ver si nos aceptaban ahí en la casa, nos rentaban el cuarto. Pues bueno, nos fuimos para ahí. Espérate, que no te he dicho el precio de la primera casa. Bueno, en la primera casa que estuvo rentada nos cobraban $300. Le hablo en dólares porque en ese momento a mí me cobraban en dólares. $300 eran como 6.000 pesos mexicanos. Entonces, 3.000 pesos cobraban por mí y 3.000 pesos cobraban por mi mamá. Ni siquiera era su salario. Por ella, $150 Literal, por su ella, salario, porque a ella le pagaban 4.000 Y a la mensual. mamá menos. eso, por vivir en una casa con 11 personas. Cuando nos fuimos para la otra renta, decidimos que sí, nos vamos para la otra renta. Ya no aguantábamos más en esa renta Precio. con todas las personas, con todo el estrés que teníamos, con dormir en el piso, con no tener ningún tipo de comodidades. Teníamos también otra cuestión, era que teníamos un refri que prácticamente no cabían las cosas. Al principio no teníamos refri, luego tuvimos un refri que no cabía prácticamente nada porque era muy pequeño y no congelaba las cosas, no enfriaba bien. O sea, teníamos demasiadas dificultades y nosotros necesitábamos estar un poco cómodos, y más que estábamos pagando tanto dinero, o sea, era bastante dinero. Pues nos fuimos para esa renta que les comento que fue mi segunda renta. Hay Al irnos más. para esa segunda renta, nosotros la vimos súper perfecta. Nos dijeron, si quieren rentarse en un cuarto, o sea, creo que nos cobraban 2.000 pesos. Ajá, cada cuarto era 2.000 pesos. Ah, súper Entonces, bajo. nos dijeron, ¿quieren cada uno rentarse en un cuarto? Serían 4.000 pesos, o quieren juntos dormir en un mismo cuarto. Entonces nosotros está- dijimos, mira, vamos a dormir juntas en Está un mismo bueno, cuarto. 2.000 pesos Porque al entonces. final esta casa la vamos a seguir compartiendo con los dueños de la casa y con otras personas que vengan a rentarse aquí. Y pues también nos queríamos ahorrar dinero porque de verdad que el tiempo que estuvimos en la primera renta nos gastamos demasiado dinero
en lo que vino siendo renta. Y que era carísimo para allá. En esa renta, cuando llegamos, la casa estaba muy linda, todo muy, muy bonito, los cuartos súper lindos, a diferencia de la primera renta que estuvimos. Con el Y tiempo ahí que pasó. solamente pagamos 8.000 pesos. Miren la diferencia de pagar 6.000 a pagar 2.000. O sea, 4.000 los 4.000 mal. de... Y bueno, ahí estuvimos, la verdad que nos sentíamos bastante bien. Ahí fue que yo me empecé a integrar más aquí en México. Yo le agradezco muchísimo a ellos porque yo antes no me atrevía a comer comida de aquí porque siempre en Cuba te dicen no, que la comida mexicana, que es muy picante, que es muy picoso. Y cuando yo vivía en la renta anterior, que yo fui por primera vez a un tianguis y me comí unos tacos, yo le puse mucha salsa verde pensando que era guacamole y la verdad que tuve una experiencia muy mala con el Nos picante. pasaría. No me atrevía a volver a Qué comer. bueno que nos da la información. Y pues ellos ahí me introdujeron a lo que viene siendo la cultura mexicana, ¿sabes? Ellos eran mexicanos, nos trataron como si fuéramos familias de ellos, la Es verdad. súper bonito. Y nosotros éramos como su familia, nosotros vivíamos ahí con ellos, nosotros éramos las personas que más tiempo habían tenido ellos rentados ahí, porque mayormente las personas que se rentaban ahí con ellos eran personas que solamente se pasaban 2-3 días porque tenían sus familiares en el hospital ingresados, entonces no tenían a gente por mucho tiempo y nosotros habíamos sido los primeros que habíamos pasado más tiempo con ellos. Ellos nos invitaban, no sé, a las comidas típicas de ahí de ellos. Ay, qué bonito. Ay, qué bueno. Cuando cocinaban nos brindaban comida. Me encanta eso, como hacerlo sentir en su Que casa. probé los chilaquiles y muchas cosas más que ellos nos integraban a su familia, a su Eso es lo cultura más y a su bonito. cosa. Y yo me sentí bastante bien ahí. Pero ¿qué sucede? Que al principio no tenían a más nadie rentado, simplemente vivíamos ellos y nosotros. Y nos sentíamos bastante bien. Pero luego empezaron a rentar a más personas. Aquí viene el problema, había un solo baño, que era el baño que teníamos que utilizar. O sea, había más baños, pero eran de ellos. Y el que teníamos que usar común con todos era para más personas. Entonces, allá ahí no solo se estaban rentando a los familiares, sino también a personas enfermas. Y nosotros ya estábamos como que tratando de tener más higiene en el baño, más cosas y tal para no perjudicarnos a nosotros. Y también resulta que empezó el tiempo de calor y yo estaba trabajando en un lugar donde yo vendía jugos, vendía frutas, entonces yo como que cortaba la fruta, preparaba los jugos, exprimía las naranjas y siempre llegaba a la casa con todos los brazos manchados, toda la ropa y pues yo llegaba y quería bañarme, quería ducharme porque también hacía mucho calor. Y bueno, yo me bañaba y luego en la noche antes de dormir me quería volver a bañar porque, ¿sabes? Yo llegaba del trabajo a las 3 de la tarde, iba al gimnasio, hacía cosas en la casa y vea. en la noche antes de dormir quería volver a ducharme Claro. porque les digo, hacía demasiado calor y me sentía sucia de nuevo. Entonces aquí empezó como los problemas de que ellos decían que nos bañábamos mucho, que había que ahorrar el agua, que nos bañáramos solo una vez al día y cosas así. Entonces yo empecé a hacer eso, a bañarme una sola vez al día por temas de ellos y bueno, entendíamos un poco, pero pues todo el pecho se me empezó a llenar como de granitos del calor Ah. por el tema de no tener ¿Cómo ¿Cuándo hay calor? ¿Cómo se llama eso aquí? Imagínate. ¿Sarpullido? No, Y ya también ¿es cuando sarpullido? a veces, no sé, me Sarpullido. daba Ah, dolor sí, de barriga se o le iba dice al así. baño o simplemente hacer pis en la noche y ellos estaban ahí, me decían, ¿ya te vas a bañar de nuevo? Y yo, no, miren, voy al baño. Entonces ya yo me sentí incómoda porque cada vez que necesitaba ir al baño tenía que dar explicaciones de a qué iba específicamente y no me podía demorar porque ya iban a pensar que me iba a duchar. Y bueno, nada, también en una ocasión algo Yo que me soy de traumó a que, mí ¿qué un me poco importa? fue que tenían personas enfermas, personas ya en estado terminal rentadas ahí en la casa y yo un día estaba dormida en la mañana y me desperté por los gritos de otra persona que se le había fallecido su hermana ahí en la casa. O sea, eso fue Ay, algo qué que me traumó. impacto. Porque imagínate, Todo es yo bueno dormida, hasta un momento, de momento escucho como gritos, decimos mi hermana nosotros. no responde, se me murió mi hermana y así, y yo, eso me dejó muy traumada, la verdad. Ya yo no quería ir en las noches al baño porque me daba miedo por ese momento, porque la persona... Pasan. Y yo soy muy, ¿cómo les digo? O sea, me da mucho miedo esas cosas y más en las noches. Entonces ya yo no iba al baño en las noches Yo. porque me daba miedo. Cuando todas las luces estaban apagadas. Y entonces estaba el tema este del agua. También ya mi mamá y yo como que dijimos, mira, yo creo que es momento de que nos mudemos solas, ¿sabes? Ya es momento de que nos independicemos, de que nos asentemos aquí. Y entonces pues fue que decidimos irnos para otra renta. Que esa renta fue en la que más yo he durado. Y bueno,
esa renta la encontramos porque mi mamá dijo, vamos a buscar renta también. A mi mamá en esa casa que estábamos viviendo le quedaba como lejos el trabajo y teníamos que pagar un taxi todas las noches para que a ella la regresara. Porque yo sí, cuando me mudé para esas rentas, yo trabajaba a la misma distancia que mi mamá, trabajamos prácticamente en la misma zona. Yo sí decidí, mira, me voy a cambiar de trabajo. Y también porque mis jefes pensaban vender ese local. Y yo le dije, mamá, mira, yo sí me voy a cambiar de trabajo. Me conseguí un trabajo cerca de esa casa, pero mi mamá no, mi mamá se quedó en ese trabajo. Y le quedaba como un poquito lejito y tenía que todos los días pagar un taxi de 30 pesos a que la llevara para la casa. Entonces tú sacas cuenta de cuánto ganabas, a cuánto te gastas en taxi y toda la cosa. Sí que nos estaba como suponiendo un gastico un poquito fuertecito, ¿no? Para en comparación a lo que uno ganaba, que les digo. En ese entonces lo que ganábamos era 4,000 pesos al mes. Y bueno, decidimos buscar otra renta para mudarnos, y ahí fue que conseguimos la casa en la que fue que yo más tiempo duré. En esa casa yo creo que yo viví casi un año. Yo creo que me faltó un mes para cumplir un año ahí. Cuando fuimos a ver esa casa, nosotros encantados con esa casa porque es una casa de 2 pisos, con 2 cuartos. Ya no teníamos que como que estar en el mismo cuarto mi mamá y yo, que una vez necesitaba su privacidad, ¿no? Ya yo soy una persona adulta, mi mamá también. A veces yo quería dormir temprano y mi mamá quería seguir despierta, entonces me molestaba, qué sé yo, el ruido del teléfono, o viceversa, yo quería estar despierta y mi mamá dormida y así. Entonces necesitábamos nuestro espacio. Y esa casa nos vino perfecta, era una casa de 2 pisos, como les digo, tenía 2 baños, 2 cuartos, y yo la vi bastante bien, y nos cobraban 5,000 pesos en esa casa. Al principio creo que nos había dicho 6,000, pero yo le dije, mira, somos 2 personas nada más, y nos los dejó en 5,000 pesos. Y bueno, igual, ahí, todavía me sigo por sorprendiendo el precio de la primera. En la que yo más duré, en la que más estuve viviendo. La verdad que... Imagínate que esa valía casi lo mismo y tenían ellas dos solamente, ¿sabes? Sí que había como una filtración. A los primeros días que vivimos ahí nos dimos cuenta que había como una filtración del segundo piso para el primero. Entonces tuvieron que cerrar la llave de paso, y para ducharnos teníamos que subir como una cubeta de agua y ducharnos así con la cubeta de agua. No teníamos agua caliente por el tema ese de que tuvimos que cerrar la llave de paso. Para fregar, lavar los trastes, teníamos que igual con una cubetica porque tampoco podíamos abrir, o sea, no teníamos agua, solo teníamos agua en un solo baño, que era el baño de abajo, que teníamos agua. Yo creo que las dificultades siempre van a pasar, ¿sabes? Y las condiciones las creas tú. Tú siempre vas a tener un tipo de problema u otro, hasta en tus propias casas, ¿sabes? Tú puedes estar bien perfecta, genial, esta semana, y mañana se te puede romper el ventilador, el televisor, se te rompe, empieza una filtración, que si se te rompe la llave de paso, que no tienes agua. Problemas hay en todas las casas. No puedes fregar. Ajá, ¿sabes? Esos son problemas que existen, pero tú buscas las condiciones necesarias. Exacto. O sea que estos problemas pueden existir. A mí lo que me sigue sorprendiendo es el precio de la primera casa. Es que literal, tú calculas, y ella como que no tenían cama, dormían en una misma habitación y eran 6,000 pesos, no tenían comodidad, frío no tenían. La otra tenían ya un cuarto para ellas dos juntas, ¿no? Exacto, tenían un cuarto para ellas dos juntas, pero tenían cama, tenían frío, tenían una comodidad mejor. Pero en esta que solamente era una casa, solamente eran 2 personas, 2 cuartos, 2 baños. Y la casa para ellas, porque la casa era para ellas, lo único que la compartían con la casa de abajo, que era el de los dueños. Pero 5,000 pesos. Entre ellas dos, con una casa completa, con toda la comodidad del mundo. Está 1,000 veces mejor que la primera. No. Literal. Dios mío. Pero otra cosa de la segunda casa que ella nos comentó. Yo me quedo traumada si me pasa lo que pasó a ella. Pero bueno, como dice ella, se le puede entender a los dueños, pero también los dueños tienen que como brindarle todas las comodidades a sus inquilinos para que ellos se sientan bien. Exacto. Así que a mí eso del baño me pareció como extraño, o sea, no me gustó porque... No, pero el baño prácticamente no fueron los dueños, fueron los que también convivían con ellas, que dijeron, váyanse una vez porque este es más gasto para nosotros también. No se gastan para ellos. No. Sí, porque ellos tienen que pagar el agua, no los dueños. Ellos son los que se bañan. Ah, bueno. Sí, ellos son los que tienen que pagar el agua al dueño. Se divide entre todos, supongo. Por eso mismo, si ellas se bañan 2 veces al día, a los otros se les suma la cuenta también. Si ellos nada más se bañan 1 vez al día. Bueno, eso puede ser. No sé, díganos qué creen ustedes en los comentarios. A mí lo que, ¿sabe? Como digo yo, todo es bueno hasta un punto. Hay un punto que te puedes incomodar, molestar, ¿sabes? Ellos estaban muy cómodos hasta que llegaron más personas, pero
era una casa de renta, o sea, que Se las entiende. habitaciones se entiende. Lo bueno es que, ¿sabes? Como dije yo, todo llega a un punto y en ese punto tú tienes que ver lo que puedes hacer. Ellos decidieron independizarse. Es verdad. Claro. La verdad, sigue. ¿Cómo se llama? No, ya yo no iba a decir más nada. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Conmigo, en nuestra situación, si fuéramos nosotras 4, hubiera sido. Yo y mi mamá somos personas muy complicadas. Muy de carácter demasiado complicado. Y desde el primer inicio nosotros hubiéramos dicho, cambiemos de casa ya. Porque eso de estar dando explicaciones. Mi mamá como que no. Yo y mi mamá, porque que ellos que tienen que estar preguntándome que qué yo voy a No. hacer en el baño y cuánto me voy a demorar. Además que ellos no están ahí como prestada la habitación. No, es que ellos están pagando. Ajá. Exacto. Yo como si me preguntan, ¿no te vas a bañar? Yo sí, me voy a bañar y me voy a estar 3 horas bañándome. ¿Algún problema? Así, porque es que uno molesta. A ellos que tienen que saber lo que tú vas a hacer en el baño. ¿Tú te imaginas tener que dar, cada vez que tú vas a hacer pipi o algo, tener que dar la explicación? Sí, Exacto. ¿sabes? Eso es Porque molesto. yo voy a hacer esto. No, es verdad, es ¿Y molesto. cuánto voy a demorar? ¿Qué más da cuánto voy Eso a es demorar? molesto, eso es molesto, es Si verdad. no le es pides verdad. permiso ni a tu mamá, le tienes que pedir permiso al que no lo conoce. Literalmente. Ay, no. Pero bueno, es verdad, eso molesta. Y por eso existen los problemas y hay que buscarle soluciones, como hicieron ellos, que independizarse. Y lo más bonito es que si tú le contestas de una forma que para ella no es agradable, ya le caes mal. Te conviertes en una persona pesada y payasa. ¿Sabes? Ajá, como mismo ahora contestó mi hermano, ustedes pueden pensar, Es payasa, ¿no? oh, pesada, Es que pero es que está como ejerciendo sus derechos, porque si lo está pagando, en mi casa no tengo que decir ni qué voy a hacer. sí, pero... Simplemente bueno, o sea, voy y ya. Ahí tú dices eso y está muy mal, porque entonces te dicen, esto no es tu casa. Estás aquí rentada, ¿sabes? Estoy pagando por el eso del pues, baño. Está pagando, eso es otra cosa. Si estás pagando por las comodidades, tú no te puedes quejar de nada. Y si sabes que vas a compartir el baño con otras personas, tienes que saber que tienes que esperar que las otras personas salgan del baño. Tienes que comprender. Es como que hacer una filita, unos Claro. turnos. Después de ella te toca a ti, sin importar cuánto se demore esa persona. Ajá, bueno. Eso yo no lo entiendo. Son muchos temas y muchas complicaciones y muchas dificultades Exacto. que uno tiene que solucionar al final, porque no te vas a quedar así con el problema. Por Como eso, esto que está pasando ahora en su casa, como la que rentaron después del agua. Eso es algo que, no sé, es verdad, puede ser difícil, pero bueno, es Pero al un menos tiene problemita. comodidad. Ajá, es Exacto. un Que se problemita. puede solucionar con el tiempo. también se puede pedir permiso a los dueños para mandar a alguien a arreglarlo y tú pagarlo sin molestar al dueño y así ve. Y son cosas que se pueden solucionar con el tiempo. Ujú. Agua de la calle. Así estuvimos prácticamente casi todo el tiempo que vivimos ahí, porque la dueña de la casa nunca nos dio como una solución a eso. Sí que en una ocasión llevó como un plomero, pero no supo qué hacer, hasta que un día ya iba a regresar el frío de nuevo y le dijimos, mira, nosotros necesitamos que nos dé una solución a esto, porque sí que estamos pagando un dinerito responsable por la casa y estamos un poco incómodos con el tema del agua. Y ahí fue que la señora como que buscó y solucionaron el problema. También mi mamá, con unas amistades que teníamos, fue que buscó a la persona que se encargara de arreglarlo y ya la dueña de la casa estuvo de acuerdo y se solucionó el problema. También ¿Ves? otro Se tema a resaltar, soluciona. nosotros al principio estuvimos pagando 5,000 pesos, luego por problemas económicos hablamos con la señora y ella nos los bajó a 3,000 y luego, o a 3,500, algo así, y luego nos los volvió a subir la renta a como a 4,000, algo así. Pero está más o bastante menos. bien. Creo que fue así, 4,000. Como que nunca nos volvió a cobrar, creo que fue 5,000. Ay, o cómo fue. No recuerdo bien, pero creo que ella ya Bueno, no nunca estaba le volvió a pagando pagar el 5,000 pesos, precio y yo lo que principal. estaba pagando era 4,000. Ujú, creo que era algo así. Y bueno, hasta ahí todo bien, todo ese tiempo que estuvimos ahí. Y luego, pues vino la situación de irnos a vivir para Morelos. Que les comento que yo tomé esa decisión porque yo dije, bueno, no tengo que pagar renta aquí en este lugar, quizás aquí pueda crearle más contenido para las redes sociales, es una casa más grande, más amplia. En ese entonces, Adri, mi amigo, que ustedes saben que él está solo aquí en México, él no tiene familia, su familia somos mi mamá y yo prácticamente, a él le habían dicho, tienes que salirte de tu renta. A él le dijeron así, tienes que salirte de tu renta. Entonces él en la casa que nosotros vivíamos no cabía, en el sentido de que no había otro cuarto para él y él igual quería tener su independencia. Entonces vimos esta opción de irnos para Morelos y nos fuimos. Y ahí fue donde empezó todo el merequetengue de que mi mamá
no se estableció en Morelos porque no encontraba trabajo. Ustedes vieron tampoco que yo encontré trabajo tampoco. El único que pudo conseguir trabajo fue mi pareja. Entonces mi mamá todo ese tiempo estuvo, los primeros meses, el primer mes que estuvo ahí, mi mamá estuvo sin trabajar. Yo, gracias a Dios, me dieron trabajo. Gracias al video que yo publiqué de Buscando Trabajo, yo conseguí trabajo, que es el trabajo que tengo actualmente. Pero la cuestión es que ese trabajo me quedaba en la Ciudad de México. Entonces, en vez yo de ahorrar con la renta, estaba ahorrando en renta, pero estaba gastando muchísimo más en mis viajes a la Ciudad de México, en sostener los gastos de mi mamá y mío, en sostener los gastos de la casa, en que la comida y muchas cosas ahí eran más caras, el transporte. Y bueno, mi mamá, como más o menos al mes de estar ahí, tomó la decisión de regresarse para Iztapaluca. Y ella se regresó para esa casa en la que vivíamos. Ella habló con la persona que nos rentaba y se regresó para esa casa. Y se regresó con otra cubana, amiga de ella, que mi mamá dijo, mira, múdate conmigo para compartir renta, para mi mamá no tener que pagar por toda la casa. Entonces ellas dos se mudaron, la señora dueña de esa renta estuvo de acuerdo y las dos estaban viviendo ahí en esa casa. Lo que la señora decidió subirles un poquito más la renta. Yo creo que estaban pagando 5,000 pesos de renta. Entonces, bueno, entre las dos. Entonces, pues nada, ahí estuvo mi mamá. Y cuando en noviembre fue el cumpleaños de mi mamá regresó para allá, para Morelos. Yo hablé con ella y le dije, mira mamá, ¿sabes? Mi mamá intentó como regresarse para ver si ella se volvía a establecer ahí, para no estar lejos de mí. Pero, caballero, no pudimos, ¿sabes? Ella no pudo establecerse, yo ya estaba teniendo más dificultades allá. Empezó mi tema con los mosquitos, que yo les comenté a ustedes, los mosquitos me estaban haciendo mucha alergia. A mí se me hacían unas ronchas así, unas roletas así rojas, que parecían unas bolas en todas las piernas, por el tema de los mosquitos. Estaba tomando muchas como pastillas para la alergia y todo el tiempo yo no podía estar media que así, como dormida, porque yo tenía que estar activa por temas de mi trabajo. Entonces esas pastillas me daban muchísimo sueño. Entonces nada, mi mamá tomó la decisión igual de nuevo venir para acá, para Iztapaluca, porque, o sea, mi mamá fue unos días para celebrar su cumpleaños y ver si ella se volvía a establecer allá, pero se dio cuenta que no. Entonces yo tomé la decisión de regresarme para acá, para Iztapaluca. Y como en esa casa no cabíamos todos y ya estaba la otra cubana, pues mi mamá decidió irse de esa renta y buscar otra renta como para que cupiéramos todo, que es en la renta que estamos actualmente, que la renta tiene 3 cuartos, el de Adri, el de mamá y el mío. Y ahí en esa renta les comenté en el video anterior que regresé a la primera renta en la que yo estuve. Esa fue la primera renta en la que yo estuve. Ahora la diferencia es que la casa la han arreglado un poquito más, aunque todavía les digo, tiene sus dificultades, sus cosas, pero bueno, vamos a ver qué solución le voy a dar. Cosas de la vida. En esta renta estamos pagando 5,000 pesos, pero como somos 4 personas, pues dividimos el costo de la renta y eso es lo que estamos pagando actualmente. Ya les digo, la renta tiene una que otra dificultad, pero bueno, ahí vamos tirando. Y bueno, esta ha sido mi experiencia rentando aquí en México. Hasta ahora les digo, no he tenido ninguna mala experiencia con... ¡Wow! ¡Qué experiencia! Yo no sé, pero yo me volví... Me mareé, de verdad que sí, porque otra cosa... Wow. Es que yo no sé, yo creo que yo no me atrevería, si yo llego a una ciudad que todavía no me he establecido, no me he establecido como tal, al año volver a cambiarme para otra ciudad, a volver a adaptarme a otra ciudad. Un año ahí, todo eso pasó en menos. ¿Sabes? Yo creo que yo no podría. Se pasaba unos meses uno, unos meses en otro, unos meses en otro. No sé, y además... Político más y conocía México. Además con las dificultades que vivía. Porque ya vimos las primeras 3 rentas y lo estuvimos comentando, pero después que si se fue para otra ciudad, que esa ciudad tenía que ir a la Ciudad de México a trabajar. Ahí se complicó más la existencia porque se alejó muchísimo. Sí, de su trabajo, que no se conseguía trabajo, además, que todo era más caro. Yo digo que se complicó y que al final tuvo que regresar de nuevo al mismo lugar. Sí, porque aunque no tuviera que pagar renta, al final gastaba el dinero ese en el viaje para la Ciudad de México y que las cosas dice que eran más caras. Yo no sé, al final, todas estas vueltas de la vida, todos estos cambios, todo esto para regresar al mismo lugar desde el principio. Literal. ¿Sabes? Yo me quedé como... Yo me quedaría como que, wow. Cuando ella dijo... La vida ha jugado conmigo. Cuando ella dijo, no, porque volvimos al mismo lugar desde el principio y nosotras.
Todo eso para volver al inicio. Nadie del punto de algo malo ni nada. Hasta ahora, ya les digo, nos hemos ido a los lugares cuando no nos hemos sentido 100% cómoda, cuando buscando comodidad, ¿no? Nosotros nos hemos ido buscando comodidad, buscando establecernos. Yo les juro que yo quisiera ya tener una casa en la que yo diga, aquí, de aquí nadie me va a sacar, yo voy a seguir aquí. Ojalá pudiera encontrar esa comodidad, el establecerme ya en un mismo lugar y que yo sepa que esa va a ser mi casa, pero todo es un proceso. Yo entiendo que todo es tiempo a tiempo, todo tiene su tiempo, ¿no? Y aquí los comentarios me han dejado mucho, no, porque eres muy desesperada, porque tú quieres las cosas rápido. También eso pasa en los cubanos, contarles. Todo el mundo quisiera las cosas rápido, pero yo estoy consciente que todo tiene su proceso y su momento. Y yo por aquí les cuento mis experiencias y las ganas de lo que yo quiero lograr. Obviamente que yo sé que yo no voy a tener una casa aquí en México de la noche a la mañana, pero todo con esfuerzo y sacrificio se logra. ¿Cuántas personas yo no conozco que han llegado aquí o a cualquier otro país y se lo han propuesto y lo han logrado? Y es en eso en lo que yo estoy, en proponerme las cosas y enfocarme en mis objetivos, y yo sé que en algún momento, más tarde o más temprano, lo voy a terminar logrando, porque confío en mí, porque confío en lo que soy. Y si yo puedo salir de mi país con todas las dificultades que tiene y llegar aquí, pues cómo no voy a poder aquí, enfocada y trabajando, tener lo mío. Obviamente eso es lo voy a bueno. poder, yo sé que sí, y confío en mí, pero como les digo, estoy consciente de que todo es un proceso y todo tiene su momento, y yo confío en eso, en que Diosito nos va a ayudar a que en algún momento tengamos lo nuestro y que nos establezcamos. Por ahora, en la casa en la que estamos es en la que pensamos estar hasta tiempo indefinido. Por eso que poco a poco queremos ir acomodándola a nuestros gustos, queremos ir comprando las cosas que necesitemos. Creo que es la primera renta en la que estamos, en la que decidimos hacer compras así tan grandes como la compra que estuvimos haciendo en el video pasado de la lavadora. Entonces, pues vamos a ver poco a poco, tenemos que comprar más cosas que nos hace falta en la cocina. Como yo les comenté, esta renta fue la primera renta que yo estuve. Entonces yo les había comentado al principio del video que esa renta no tenía cama. Pues esta renta no tiene cama. La solución que los dueños de la renta vieron fue como poner como unas tablas, unas maderas así, y encima están los colchones. Pero obviamente que nosotros queremos más adelante, poco a poco, irnos comprando nuestra camita para estar un poco más cómodos, comprarnos escaparates y así, porque al final son cosas que a la hora de nosotros irnos de esa renta, cuando llegue el momento, pues nos las llevamos, porque son cosas que nos va a servir para nuestra próxima casa y son cosas que compramos con nuestro dinero, ¿ves? Y son cosas que tú puedes como llevártelas, obviamente. Y pues bueno, nada, mi gente, todo con esfuerzo y sacrificio se logra, y yo estoy segura que todas las cosas que yo quiero con mi esfuerzo y sacrificio lo voy a lograr. Y nada, yo decidí hacerles este videito así contándoles mis experiencias, porque los otros días yo estaba pensando y yo dije, ay Dios mío, como yo me he mudado de aquí, yo creo que yo he sido la persona que más se ha mudado desde que llegó de renta y ha cambiado y no se acaba de establecer, ¿no? Pero bueno, yo les digo, siempre hemos hecho esto buscando comodidad y buscando sentirnos bien, porque uno lo que necesita es eso, ¿no? Estabilidad y sentirse bien, no sentirse estresado. El estrés para afuera. Y yo les había hecho ya un video a ustedes contándoles mis experiencias trabajando aquí en México. Les conté de cada trabajo, qué fácil es decirlo, cómo me llevaba con mi jefe. Y pues en este video quise hacer básicamente lo mismo, contarles mis experiencias rentando aquí en México, los costos que tuvo, todo, cómo estaban las casas, todo el chismecito, pues yo sé que a ustedes les gusta. Y bueno, nada, hasta aquí el videito del día de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Si tú que me estás viendo igual te has rentado, cuéntame tus experiencias, qué tal te ha ido, o si conoces a alguien así que se haya mudado mucho como yo. Déjame saber en los comentarios. Y pues nada, deseenme suerte de que me vaya bien aquí en esta casita y de que pronto podamos tener nuestra casa propia. Y bueno, pues nada, mis amores, un beso, los quiero mucho, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¿Cómo se llama? Fue un video que te da a entender un poco también en la vida diaria. Sí, las cosas, no sé, yo tengo varias preguntas para este video. En primera, coméntenos si alguna vez, yo sé que si tú eres mexicano no vas a pasar estos mismos problemas que un emigrante, pero rentando también puedes pasar estos problemas. Díganme si se han rentado mucho, qué problemas, qué situaciones le han pasado a ustedes, si tuvieron alguna vez que rentar, si tuvieron las mismas situaciones que ella, situaciones distintas, o si han llegado al punto como ella de no poder establecerse en un mismo lugar, digamos.
Yo digo que yo la entiendo a ella porque uno siempre intenta buscar como donde sentirse cómoda, esto y lo otro, pero yo digo que las comodidades también te las das tú misma, ¿sabes? El lugar puede ser el más feo, el que no tenga comodidad, el que no tenga reparación, digamos, es una forma de decir. Pero que si tú pones tu empeño y sacrificio, como dice ella, y te compras tus cositas, y organizas, y limpias, y lo ordenas a tus gustos, al final te vas a sentir cómoda. Sí. Sí, también es difícil para ella, ¿por qué? Porque ella estaba comenzando, tenía un salario muy bajo, y con la renta prácticamente no le alcanzaba el salario, era difícil poder comprarse sus cositas. Y más cuando esas cositas, y si vivías con una cantidad de personas, es posible que tenías que compartirla, porque imagínate tú. Sí. Yo digo que ahora en esta renta le va a ir bien, porque si han mejorado... Y si ya nada más son decidieron, ellos. y además, y si ya decidieron establecerse ahí, ¿sabes? Porque yo no me he podido establecer, no. Tú te estableces cuando tú quieres, cuando tú sientes que el lugar... Ya tú estás lista como para prepararlo a tu gusto, organizarlo, acomodarte a tu gusto, tienes un trabajo, que ya si el trabajo no te da el salario que tú necesitas, es que tú siempre en un trabajo empiezas desde abajo, como hizo la mamá. Ya con el tiempo, como tú lleves, como te sientes cómoda en el trabajo, porque otra cosa es que no, si te sientes incómoda, si no te gusta el trabajo, tampoco Nunca va a funcionar. Ajá, nunca. Claro. Pero si... Yo con creo el también tiempo. que lo importante es hablar, sobre todo con los dueños. Que no le hagan lo mismo que le hicieron la primera vez que dijeron, nosotras solas vamos a estar aquí, y que de repente eran 11. Ajá, es dar tu Es palabra. decir, yo voy a alquilar esta casa, pero es para vivir estas personas que te dije. No es que de una noche a la mañana tú vengas a decir, no, porque alquilé a tal persona. A menos que me le baje el precio y yo esté de acuerdo, porque si yo prefiero pagar mayor cantidad por tal de yo estar sola, ya eso es cosa mía. Sí, Ya tú no puedes alquilarlo porque ya me tenías alquilado a mí. Ya habías dado mi palabra tu palabra conmigo. Sí, porque esa es otra cosa que creo de ellos, que ellos buscan como su independización, o sea, estar Exacto. ellas solas. Porque Es que- también es normal, hay personas que no les gustan como que tienen mucha dificultad para adaptarse. Porque al final siempre te tienes que adaptar a una o otra cosa, ya sea a una persona, al carácter de una persona, a la organización de una persona. Que tú tienes tu forma de organizar las cosas, pero él tiene todo regado. Hay algunas personas que no le importa el reguero, pero hay otras que son tan ordenadas que no Que les soportan. molesta el reguero. Ajá. Y ahora ya están haciendo de comprar sus cositas, lo que necesitan para acomodar la casa a su gusto, sabiendo que si tienen su propia casa se la van a poder llevar porque ya son de ellas, ya, y prácticamente se estuviera acomodando ya la casa cuando la tenga. Ya va a tener sus cositas y es un esfuerzo que ella va a decir, wow, tengo mis cosas ya. Pero imagínate comprarte todas esas cositas desde el inicio cuando vivían 11 personas. No. Esas 11 personas van a decir, ay, porque eres tacaña, porque no me prestas lo que te compras. Tú vas a decir, no es que sea tacaña, es que estoy cuidando lo que es mío. Exacto. Porque somos 11 personas y nadie va a cuidar lo que yo compré con mi esfuerzo y mi sacrificio como yo lo cuido. Ajá. Porque ellos lo pueden romper y muchas personas se pueden hacer cargo porque saben que lo rompieron y que fue culpa de ellas. Pero otras no. Y otras personas van a decir, ah, no, eso es tuyo, es tu problema. Exacto. Es verdad. Bueno, existen muchas circunstancias, muchos problemas. Aprendimos mucho sobre las experiencias de renta, principalmente en este tipo de en este video que vimos específicamente de extranjeros. De extranjeros, porque yo digo que los mexicanos como tal, o en Sería una un poco ciudad más natal, fácil. sería como más sencillo. Claro, Más porque ya conoces el lugar. Sí. Y la cifra ahí que te es más fácil a ti conseguir las cosas. Y tienes ¿no? familias que te ayudan también, porque la familia te puede ayudar. Te presto esto mientras te acomodas, te presto esta cama que me sobra o este colchón. Bueno, yo es lo que sí le pudiera decir eso, si yo estuviera viviendo su experiencia, toda la experiencia que ella viviera, donde yo estoy en el punto de ahora de ella, yo me estaría riendo. Yo también. La vida está jugando conmigo como él quiere. La vida está jugando conmigo como yo quiero. Al final terminé en el mismo lugar, en la misma casa. Ella cambió yo entiendo hasta que haya cambiado de casa, de ciudad, por buscar una prosperidad, por buscar Su como más desarrollo. Pero si no le salió, no le salió. Yo misma no me hubiera atrevido, aunque fuera a buscar más prosperidad, desarrollo, a establecerme mejor. Si no conozco el lugar, si no tengo trabajo, si no tengo una casa, yo
Me quedo Si no tengo una seguridad, no. Yo lo que no hubiera hecho desde un principio es ahorrar, buscar un lugar que yo sepa que es seguro de que voy a estar ahí, hablar con los dueños, yo y mi madre, más nadie. Si yo quiero unir a alguien más, a una pareja, a un amigo, y ya sería diferente como ahora que están ellos 4, ellos 5, no estoy segura, 4. pero que se conocen, que van a compartir y que ya hablaron con los dueños, no decir que yo voy a pagar esto y que después me vengan con que no hay más personas. Eso para mí no sería algo muy de acuerdo, muy justo. exacto. Bueno, el video da mucho tema a conversar. mucho conversar. Es algo nuevo para nosotras porque nunca hemos vivido esa Sola, experiencia. ni rentándonos. Nunca hemos vivido esa experiencia. Entonces, hemos dado nuestro punto de vista desde afuera. Todavía no lo hemos vivido. Nunca lo hemos vivido. Y bueno, si lo vivimos alguna vez, bueno. Que yo creo que sí va a pasar. Bueno, ya veremos. Pero quién sabe lo que nos depara me el gustó futuro. mucho el video porque, como yo digo, hemos reaccionado a muchos videos de renta, Y pero no todos- todos tienen la misma experiencia. Exacto, todos tienen su punto y aparte. Mire ella todas las cosas que le han pasado. Así que ustedes, si tienen alguna experiencia que contarnos sobre renta, sobre situaciones que le hayan pasado, díganoslas en los comentarios, que nos encantaría leerlas. Y de verdad que sí. Y si algún día nos queremos rentar, si nos quieren dar un consejo, también. Pero bueno, Es buena idea. todavía no somos, ¿cómo se llama? Ya casi. Ya casi, pero todavía. Todavía. Y nosotros, que ya voy para 18. sí, entonces nuestra generación, o sea, digamos, que yo hablando de generación, nosotras tres somos las últimas en este año en cumplir. No. Literal. Tú ves a nuestros compañeros que cumplen en enero y en febrero y yo. Ellas ya con 19, a nosotros nos falta todavía un año completo. ¿Sabes? Es un decir, pero nos faltan cantidad de meses. Agradezco Su ser eso. cumple después que nosotras. Yo también. Sí, literalmente a mí me preguntan cuántos años tiene y digo, yo 16. Y después me digo, ay no, si yo tengo 17. Es que es difícil, ya Mira, vamos a mamá. pasar a la adultez. Una vez, creo que fue ayer, me preguntaron mi edad y yo digo, le digo yo en el hospital, no, yo tengo 16 años. Y dice mi mamá, tienes 17. Digo yo, ay, verdad, tengo 17. La doctora se me quedó mirando como diciendo, tú estás loca. Tú no es sabes que tu edad todavía. Uno dice, cuando, es verdad lo que dicen en muchas épocas, uno cuando es chiquito dice, ay, qué rico crecer y ya ser un adulto. Y ahora como que uno le da un poco de miedo porque es que es algo totalmente nuevo, que te tienes que acostumbrar desde cero prácticamente, es una vida de adultos, que ya tienes que como que aprender Miren, a trabajar, a hacer No, gastos. estamos en el último año y es que es algo. Yo digo que no tanto gasto porque aquí en Cuba, como siempre, hasta que decidamos independizarnos, siempre vamos a vivir con nuestros padres. Pero como sea viviendo con tus padres no se van a responsabilizar por todos los gastos de la casa, ya que eres un adulto. Como tal padre bueno que te quiere enseñar a crecer, te va a decir, trabaja, que tienes 18 años ya no te tengo que estar manteniendo. Y aprende a pagar los gastos conmigo porque me tienes que ayudar. Sí, más o menos nosotras estuvimos en el en vivo, les comentamos que tenemos muchos logros. Muchas metas para cumplir porque ya no podemos decir esperemos el año que viene, no, ya tenemos que empezar como, no sé, hacer como Empezar a aprender de como la vida. a elevarnos. A empezar a Y aprender ya el les camino contaremos complicado. aquí a nosotras tres nuestras experiencias, cómo nos irá. Pero en primer lugar le estuvimos diciendo que lo peor es ahora La terminar nuestro ciclo escolar preuniversitario. Yo que no ya sé, comenté que mi hermana va a terminar primero con nosotros. pero yo estoy con un nervio de madre. Pero bueno, no cuenta en el sentido de que nosotros vamos a estar de práctica. O sea, lo que vamos a estar Nosotros vamos a estar a aprender a trabajar desde cero. Sí, Yo sé que entonces nosotros eso vamos a dar ustedes nervios. van a estar mal en diciembre. Porque ya cuando ustedes ven que sea diciembre y que tienen que dar sus tesis, sus pruebas de ingreso, Ay, Dios ahí mío. es cuando van a estar mal. Pero yo ya está aquí. Mira, Al todavía doblar de la No, esquina. No, pero tú sabes que a pesar de todo, tú estás al doblar de la nervios. esquina, pero nosotros estamos nerviosas porque tú vas a estar graduándote, pero nosotros vamos a estar aprendiendo en la cosa del trabajo, que todo es desde cero, una responsabilidad inmensa que cae sobre uno a pesar de ser práctica. Porque si te dicen, haz este documento, ya te enseñé, ¿verdad? Ya te puse ejemplo, hazlo, toma. Y tú como que, ay, si yo Pero me equivoco. bueno, no nos vamos a desviar. Nosotros siempre desviándonos porque nos encanta así conversar con ustedes, contarles. Y más en este momento que yo no Que sé si le estamos han en un pasado a momento ustedes, si difícil. le han pasado, díganlo en los comentarios. Pero cuando llegan a esta edad,
uno se pone como... Se pone a Yo preguntarse misma nervios así era como en que... la secundaria y era el último año de secundaria y yo estaba súper nerviosa. Es que los cambios son muy difíciles para mí, muy difíciles porque es acostumbrarse a algo nuevo, a cosas nuevas. Y eso que yo iba a empezar con alguien a su lado. Y después de 3 años que ya tú dices, ay, ojalá y toda la vida estuviera en esto, ¿sabes? Aunque también quisieras terminarlo. Es difícil, la vida es complicada. De la secundaria y el pre, el mío fue difícil, no me imagino ahora del pre a la universidad. Ya veremos, pero bueno, nos encantó el video, conocer las experiencias de ella, son cosas que pasan en la vida. Uno hay que aprender a enfrentar la vida con lo que se te venga. Y si te caes, no te preocupes que te puedes levantar. La cosa es que no te quedes en el suelo. No te dejes caer nunca porque la vida te da esos obstáculos de la vida que tú dices, ¿por qué me pasa a mí? Porque te toca a ti, lo sentimos, te toca. No podemos hacer nada y hasta eso nos puede pasar Yo siempre he dicho que la vida es riéndonos, como que pero no puede pasar. La vida es un vaivén, siempre la tienes que caer, siempre tienes que cometer un error para poder aprender. Bueno, puede ser. Es difícil. Sí, puede ser. Pero bueno, si les gustó el video, esperamos que nos hayan acompañado hasta aquí, hasta el final. Y si les gustó, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Que nos contentes todas las preguntas que le hemos hecho en los comentarios, sus experiencias, todo. Y yo quiero preguntarle a Susel, antes de terminar el video, ¿qué te pareció el video? ¿Te gustó? Sí, aparte ahí aprendimos las cosas, ¿sabes? De cómo le fue a ella, fue como enseñándonos a nosotros, por si un día nos pasa, saber que para no cometer lo mismo. Sí, es como que ahí uno en esta época que ya vamos a cumplir 18 se pone en el lugar de uno y tú como que, ay, cuando me pasa a mí. Estamos más cerca de que nos pase. Nos sirvió para aprender, porque si un día, un ejemplo, vamos para allá y nos toca también rentarnos y eso, ya sabemos, mira, a ella le pasó esto, vamos a ver que no nos pase o algo. Exacto, es así, la situación es Y así. puede ser así y puede ser situaciones distintas. Pero bueno, Exacto. decirles mucha salud y bendiciones para todos. Que es lo más importante. Que Dios y esa Virgencita los cuide y los proteja siempre, 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 siempre. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!